Dios te bendiga, Dios te guarde y bienvenido a una semana más de La Voz de los 5 libros. Esta semana estamos trabajando con la Parashá Besalach. La Parashá Besalach lo encontramos en Éxodo capítulo 13, 17 al capítulo 17, verso 16. Y esta es una de las Parashá más pintorescas. Me encanta porque esta es la Parashá donde Dios abre el mar rojo y el pueblo hebreo cruza en seco. Ahora, si usted quiere seguir estudiando contextos profundos, créeme, hermano, de Antiguo Medio Oriente, vete a mi página walteragosto.org, que ahí sí que hay material, hermano, y gráficas, imágenes. Y te digo que, como le digo a todas las hermanos, tengo más de 600 y pico de videos allí. No había inteligencia artificial para entonces, así que eso es a pulmón, ¿ok? Así que vaya para allá y disfrute de todo ese manjar académico que tenemos en walteragosto.org. Ok, seguimos aquí. Beshalach. ¿Qué significa Beshalach? Cuando dejó ir. Cuando dejó ir. O al enviar. Algunos lo traducen así. Al enviar. Aparece exactamente en el verso 17 del capítulo 13 de Hebreo, cuando dice: aconteció que cuando Faraón dejó ir al pueblo. Así que de ahí es que viene el título Beshalach. Beshalach tiene una raíz, shalach, como de shaliach, que significa enviar, soltar, despedir, liberar. No implica solo permiso. Le doy permiso para ir. En este contexto, esta palabra significa: Faraón, perdiste el control. Se te acabó tu tiempo. ¿Cuántos han experimentado ese Beshalach, donde el diablo y el pasado, o el dolor del pasado, ya no tenía control sobre ti? Te dejaron ir, suelto, libre, en el nombre del Señor, Yeshua HaMashiach. En el contexto egipcio, Beshalach o la Jaei Shalach, dejar ir, equivale a una derrota ideológica y espiritual de Faraón y de todo Egipto. Ese momento, hermano, cuando el pueblo hebreo cruza el mar rojo, es la vergüenza más grande que viene sobre Faraón y sobre el pueblo egipcio. Así que Dios no solo libera al pueblo del opresor, Él lo saca del sistema que lo oprimía. Así que Beshalach no es solamente la descripción, la narrativa bíblica donde encontramos el famoso Éxodo, sino la ruptura y la caída del imperio egipcio, por lo menos para el momento de la salida del pueblo hebreo y el cruce del Mar Rojo. La lectura de esta porción, como te dije, Éxodo capítulo 13, verso 17 al 16. La Haftarah, Jueces capítulo 4, verso 4 al capítulo 5, verso 31, donde vemos a Débora y Barak, victoria tras el cántico de Débora. Tenemos del Nuevo Testamento lectura como Juan 6, 16 al 21, Yeshua caminando sobre las aguas, dominando las aguas, teniendo autoridad sobre las aguas, como el Todopoderoso la tuvo cuando las partió en Dios. Apocalipsis 15, del 2 al 4, el cántico de Moisés y de Cordero, porque aquí en esta parashá, cuando cruzan el Mar Rojo, ocurre el cántico de Moisés. Mica moja. Déjame dejarlo ahí porque Dios no me llamó al ministerio de adoración, no tengo mucho talento. Ok, en Haftarah vemos temas como Débora canta después de la liberación, igual que Israel canta después de la liberación. Estos paralelos sumamente interesantes. El canto no precede al milagro, lo sella. La guerra espiritual culmina en adoración profética. ¿Cuál es el temario? Los temas que encontramos aquí.
son los siguientes. Dios no lleva al pueblo por el camino corto. Así que cuando voy a leer por aquí, así que comienza esta parashá. Deja buscar aquí en mi computadora Éxodo capítulo 13, verso 17. Dice, y luego que Faraón dejó ir, o Faraón perdió el control del pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, o sea, por el norte, sino que ahora hay rutas alternas, pero sabemos que no se fueron por el norte para entrar a Canaán. Así que atravesaron toda la península y de Arabia, ¿verdad? Y cruzaron entonces el Mar Rojo y comenzaron a subir desde la tierra de Madián, comenzaron a subir entonces para penetrar la tierra de Canaán. Y tenemos que preguntarnos por qué Dios lo llevó por el camino más largo. Porque si se hubieran ido por el norte, lo que se llama el camino de los filisteos también se les llamaban los del mar, iba a haber una pérdida y no un atraso en el tiempo de llegada a Canaán, sino que a lo mejor ni hubieran llegado a Canaán. Porque estos filisteos eran guerreros, eran rivales de estos semitas. Y acuérdate que estos egipcios que salen, estos hebreos, perdón, que egipcios, bueno, salen egipcios con ellos. Pero estos hebreos que salen de Egipto no eran guerreros, eran gente oprimida. ¿Sabe Dios cómo estaban ellos? La condición física de ellos. Tú sabes que yo, cuando fui a ver lo del Holocausto, cuando fui a un viaje en Europa, y vi todas esas imágenes, de hecho, en muchos de los museos del Holocausto, tú vas a ver todos estos judíos desnutridos, flacos, muriéndose, parecen esqueletos. Y yo siempre he pensado que cuando salieron de Egipto salieron así. Aunque se hubieran hartado, aunque hubieran comido la comida espesa, porque la comida espesa era un corderito o un cabrito. Y con hierbas amargas y pan sin levadura, tampoco era una hartura, una jartera. Pero yo me lo imagino así, flaquito, todo cansado, atropellado. O sea, una vida que refleja los años de esclavitud y opresión. Esta gente no salen, tú sabes, como soldados que tienen entrenamiento. Y no, están débiles. Entonces el Señor dijo, oye, el norte es el más corto, pero tú no tienes la fuerza para sobrevivir. Dios sabe por dónde meternos. La Biblia dice, el apóstol Pablo lo dijo en una ocasión, que no hay ninguna prueba que no sea humana. ¿Qué quiere decir que no sea humana? Eso quiere decir que Dios no nos va a dar una prueba que sabe que nosotros nos vamos a soportar, que vamos a morir. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces tú y yo hemos peleado? Pero ¿por qué el Señor no me aprobó tal proyecto? ¿O por qué el Señor no me permitió hacer las cosas de esta forma? Porque posiblemente tú ibas a perder más de lo que tenías imaginado perder, más de lo que tú pensabas perder. Hermano, cuando las cosas no se dan, no los fuerces. Espera en el Señor, ora. Pero a veces nosotros queremos controlar tanto las cosas o nosotros como que nos resistimos a que de repente Dios esté redirigiéndonos a llegar a un destino común, pero de otra forma, y nos resistimos. Hacemos lo mismo, la misma actitud que con nuestros padres. Y no sabemos que, número uno, Dios sabe el principio desde el final. Él sabe los días de nosotros no. Nosotros no, hermano. Tenemos que bajarle dos y entender, ¿sabe qué? Las cosas a veces no se dan con un propósito. Y uno de los propósitos es para que no pierdas más de lo que has perdido. Para que no pierdas más de lo que puedas manejar. No hay prueba que no sea humana. Dios sabe hasta dónde tú aguantas, hasta dónde tú resistes. Y el Señor en toda su sabiduría sabía, si ellos se van por el norte, entonces para que lo saque de Egipto, para eso lo hubiera dejado allí. Así que esto es bien importante, lo que estamos viendo aquí. Luego el texto dice, de hecho, el texto lo está explicando, aquí dice,
Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque Dios para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Ahora, eso no quiere decir, hermano, que cuando el Señor los llevó por la zona más segura, ellos no tuvieron la tentación de desear regresar a Egipto. Había tanta concupiscencia o tanto deseo de no hacer la voluntad de Dios todavía vivo y despierto en ellos, que aún pruebas como hambre, pruebas aún de estar comiendo lo mismo todos los días, los llevó a ellos a esta actitud de quejarse y querer regresar a Egipto. Imagínate enfrentarse a un ejército y ellos, hello, que vamos a estar aquí, vamos a huir, vamos a regresar. Así que Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Fíjate que aquí está diciendo en el verso 19 que los hijos de Israel, subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Así que sí, ellos tenían armamento y aparentemente eran pues armamentos acuérdate que ellos despojaron a los egipcios. Pero aunque tuvieran armas, no eran gente de guerra. Esa es la cuestión. Aunque tuvieran armas, no eran gente de guerra. Punto. Así que Dios sabía lo que estaba haciendo. O sea, a lo mejor ellos dicen: tengo esta arma, pero tú sabes que tú no eres de guerra. Esa arma está de adorno. Llévatelo de adorno. ¿Ok? Así que entonces, sigue diciendo el texto. Y tomó también consigo Moisés los huesos de José. Esto es profético, hermano. Los huesos de José, ya tenía un mensaje profético acerca de los huesos de José. José dijo: no, cuando salgan, no me dejen aquí. Y esto nos enseña que los judíos y los hebreos, cuando mueren confiando de que la promesa de Dios se va a cumplir en sus futuras generaciones. Cosas que ellos no vieron, ellos saben que va a ocurrir, y esa es la confianza que ellos tienen en el Dios que se le apareció, el Dios de su padre. Y dice el texto, verso 20: y partieron de Sucot, donde estaban, y acamparon en Etam, la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni la columna de fuego. Así que este es el texto clásico, hermano. Clásico, donde vemos que la columna de fuego estaba con ellos, guiándolos de noche y guiándolos de día. ¿Ok? Bueno, así que ese es uno de los temas que estamos viendo aquí. Dios no te va a llevar por el camino corto simplemente porque tú la quieres más fácil. Él sabe por qué a veces el camino es un poco más largo. El camino largo muchas veces no quiere decir que hay un retraso o hay un error. No, es que hay sabiduría de Dios protegiéndote y tú no estás ready para esta conversación. Ok, la columna de nube de día y de fuego quiere decir que el Señor no duerme, el que guarda Israel no duerme. El cruce de Mar Rojo, clásico. Esto está ocurriendo en Éxodo capítulo 14, te lo voy a leer. Y habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar de Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están, que es lo que quiere decir Egipto, encerrado en un momento de estrechez, un momento difícil. El desierto los ha encerrado, así que ellos están encerrados. El desierto más el Mar Rojo, y Faraón piensa: oye, después que perdió el control de ellos, Beshalach, ahora piensa que los va a tener a ellos simplemente porque están en una encerrona. Están en una encerrona, están en una calle sin salida, pero el nombre que le pusieron a este libro es Éxodo, salida. Esto quiere decir que aunque tú estés frente al mar, que puede ahogarte, y tú estás encerrado en esta situación difícil, el desierto, el mar de frente y Faraón detrás, y el Señor abrió el mar. Por favor, yo oro de que usted no caiga nunca en la trampa mental
de pensar que una calle sin salida nunca va a sugerir o proveer posibilidades de victoria o de bendición. Es ahí, hermano, cuando la cosa está más difícil y más oscura, es que el Señor se le ocurre coger el mar rojo, el mar y dividirlo. Mira qué fácil. A que a usted no se le ocurrió dividir el mar rojo. El Señor sí. Y esto tiene una implicación poderosa. Egipto fue uno de los lugares, incluyendo el Mediterráneo, incluyendo el Levant, que es toda esta costa frente al Mediterráneo, que heredaron del área de Siria Norte y de Babilonia muchos cultos, especialmente el culto a lo que se llama Baal Zephón, que lo que significa el monte del norte donde está Baal. Baal Zephón estaba al otro lado del cruce. Ellos iban a cruzar el Mar Rojo y a mano derecha, más o menos en este lado, había un pequeño monte y había un culto a Baal Zephón. Esta deidad supuestamente era como el patrón del mar, y entonces los que navegaban por ahí sabían que si tenían algún culto con este dios, pues ese dios los iba a cuidar en cuanto a las tempestades del mar. Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa, porque esto lo sabía Faraón y lo sabían los egipcios, que cuando estaban frente a lo que era jurisdicción de Baal Zephón, el Dios de Israel invadió esa jurisdicción. Era como una declaración de guerra fría y súbita. Y dividió el Mar Rojo. Cuando tú lees este relato, amado, en los Salmos, y creo que es en Isaías, si no me equivoco, describe a Dios partiendo el mar, no dividiendo, partiendo el mar, y presenta el mar como un leviatán, como si Faraón fuera un leviatán, un monstruo marino que representa el caos. Así que imagínate, visualiza esto, el Mar Rojo abriéndose, y es como si Dios estuviera picando por la mitad o en pedazos a este dragón marino leviatán, al Faraón. Mira qué clase de imagen nosotros podemos recibir cuando lo vemos en el lente de Antiguo Medio Oriente. Quiero recordarte algo, porque esta es la voz de los 5 libros. Que el Dios que tú y yo le servimos es un Dios poderoso y defensor de su pueblo. Lo que sucede es que nosotros no nos comportamos como su pueblo. Conságrate a Dios, métete con Dios, guárdate con el Señor. Él es fiel, Él es el que guarda a Israel, Él es el que saca la cara por ti. No simplemente vivas en 2 aguas, en el mundo y en el Señor, donde celebramos una fiesta sí, una fiesta no, un Shabbat cuando podamos, no. Es tiempo de pararte en seco y decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Y métete con el Dios que se va a meter contigo. Métete con el Dios que va a sacar la cara por ti, porque nadie lo va a hacer. ¿Quién tiene el poder para hacerlo? ¿Quién es leal para hacerlo? Este es el Dios de Israel. Y este es el mensaje que tú tienes que escuchar esta semana. El Dios que saca la cara por ti. El Dios que no duerme. Faraón, los enemigos de Israel, vieron esto y se llenaron de temor. En esta parashá encontramos el colapso del poder de Faraón, la caída de Babilonia, el cántico de Moisés, lo que se llama el Shirat Hayam, el cántico del mar. También tenemos, ¿verdad? Que en otra parashá lo discutiremos, las aguas amargas de Mara. Tenemos el maná, lo del maná del cielo aquí en esta parashá, la roca herida que da agua en esta parashá, y la famosa guerra de Amalek. Estos son los temas que encontramos en esta parashá. Esta parashá tiene muchos relatos muy conocidos, así que hay mucha riqueza. Y todavía esta parashá, fíjate que esta parashá solamente tiene un solo mandamiento. Y cuando tiene un solo mandamiento es porque se vuelca
al balance o al enfoque de riquezas de narrativa. Así que tú sigues leyendo y hay una riqueza, hay mensaje tras mensaje tras mensaje. Acuérdate que en el Antiguo Medio Oriente el mar también significaba un tribunal, un lugar donde se hacía justicia, donde los dioses intercedían y estaban a favor del inocente. Así que hubo literalmente en la división de Mar Rojo un juicio. Y a que tú no sabes quién salió culpable, Faraón. Y a que tú no sabes quién salió libre, el pueblo de Israel. Porque el Dios que yo le sirvo es un Dios justo. Solamente hay un mandamiento en esta parashá, se llama mandamiento prohibitivo. O sea, que es algo que dice no lo haga. Y se encuentra, y lo voy a leer ahora mismo, en Éxodo 16, 29. Dice, que nadie salga de su lugar en el séptimo día. Según el Taryag Mitvot, dice, tenemos prohibido caminar en Shabbat más allá de ciertos perímetros o límites. Así que el pueblo hebreo estableció cuál era la distancia de caminar un Shabbat. Y todos los que están en el judaísmo, en la religión judía, o de alguna forma u otra piensan que estas interpretaciones son vinculantes a ellos, necesitan estudiarlos y necesitan entender de qué se trata. Y voy a leer lo que dice el Taryag Mitvot. Dice, de acuerdo con la ley de la Torah, está prohibido caminar más de 12,000, 24,000 codos, que estamos hablando que aproximadamente, según los sabios, establecieron una medida que es 1.15 kilómetros, o sea, 0.625 millas. Ahora, el mismo límite se aplica a que está destinado fuera de una ciudad al comienzo de Shabbat. Tiene prohibido ir en cualquier dirección más allá de 3,300 pies o 0.65 millas. Ok, yo no te estoy viendo, pero tampoco te quiero enzorrar con todos estos números si no lo estás entendiendo bien, porque estoy leyendo literalmente de aquí del Taryag Mitvot. Así que déjame darte una versión un poco más sencilla, porque lo que quiero que entienda que es lo que los judíos entienden cómo se debe de obedecer este mandamiento. El mandamiento se basa en Éxodo capítulo 16, verso 29, donde Dios le dice al pueblo en Shabbat, nadie debe de salir de su lugar. Si es así, nadie puede ir a la catedral. Así que tenemos que entender esto de alguna forma. Tiene que alguna forma entenderlo. Ok, con el tiempo los sabios de Israel entendieron que esto no significa no moverse, sino no alejarse más allá de un límite establecido desde el lugar donde uno recibe Shabbat, desde donde tú estás bien en la noche. A esa limitación, a ese límite, ellos le llaman Tehum Shabbat, en términos sencillos. Durante Shabbat no se debe de caminar más allá de un límite, como sueles hacer un día común. Así que Dios establece un marco, un borde para proteger la santidad de Shabbat y que no sea violado ni aún usted caminando más allá de lo que se permite. Así que la pregunta es, ¿cuál es el límite? De forma práctica, la tradición judía estableció desde el lugar donde uno comienza el Shabbat, puede caminar aproximadamente 1 kilómetro o 0.6 millas, lo que son 2,000 codos, en cualquier dirección, al norte, sur, este o oeste. Ese lugar se considera como tu residencia de Shabbat, aunque no se usa como lugar permanente. Es el lugar donde tú estás cuando comienza el Shabbat. Claro está, estoy hablando para todas las personas que su Shabbat comienza el viernes al caer el sol. ¿Ok? Continuamos. La idea central no es la medida exacta, sino que entienda que Shabbat tiene frontera. No es un día para tú estar dando vueltas por ahí, ¿ok? Para expandirse. No es un día de desplazarte sin rumbo. Es un día de estar quieto, de estar enfocado, de tu casa a la sinagoga, de tu casa a la quejilá, de tu casa a la iglesia. Esa es la idea. Porque
nos envolvemos. Ay, es Shabbat, déjame ir a ver el paisaje. Es Shabbat, déjame ir a ver las vacas, déjame ver los caballos, déjame ver los flamboyanes, los árboles. No, eso lo puedes hacer domingo, cualquier otro día. Shabbat, primero, imagínate que el mandamiento de santa convocación ya nos dice a nosotros el punto focal de Shabbat. Así que Shabbat es familia, Torah, oraciones y comunidad. Y si hay que visitar al enfermo, va. Cualquier cosa fuera de eso, tienes que traerlo a la mesa y ponerte a pensar, ¿realmente esto no es algo que yo hago cualquier día de la semana? ¿Realmente esto tiene que ver con Shabbat? ¿O tiene que ver con mi placer? O sea, esto es importante. Porque no podemos diluir Shabbat porque, como estamos hablando en esta parashá, métete con Dios porque estamos hablando del Dios que es columna de fuego de noche y columna de nube de día. Él no duerme, está pendiente de ti y nosotros no estamos pendientes de los mandamientos. Nosotros no estamos pendientes de los mandamientos. Y por eso es que lo estamos explicando de estos términos. Te traigo desde el paralelo de la aplicación judía, como si tú fueras judío, pero desde ahí nos ayuda a nosotros a tener una referencia de cómo nosotros aplicarlo. ¿Ok? Así que el Eruv Tejomín, que es la solución legal, lo que se llama la frontera, el espacio donde se delimita hasta dónde tú vas a caminar en Shabbat. Mover el punto de inicio de Shabbat a otro lugar antes que comience. Esto es importante. Porque así la persona puede caminar más lejos en una dirección específica. Así que es como decir, si tú quieres ir a la sinagoga y la sinagoga te queda más lejos de lo que se permite caminar, pues tú vas a tener que entonces mover la distancia que tú puedes caminar. Recibe Shabbat en la casa del vecino. Recibe Shabbat más cerca. Esa es la idea. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿ok? Y así que estamos hablando que no es que Dios te está restringiendo tu libertad, sino que está estableciendo un orden para que estés enfocado en el Shabbat. Ahora, ¿cuál es la esencia espiritual de este mandamiento? De estar quieto. Más allá de las medidas y de los codos o del espacio que puedes caminar, el mensaje es el siguiente. Shabbat no es un día para ir en una caminata o perderte o desenfocarte dando vueltas por ahí. Es el día de hacer habitación, de hacer familia y hogar en la presencia del Señor. Es aprender a quedarte quieto y no huir. Quedarte quieto. Estar quieto y ver la salvación que viene de parte del Eterno. Eso va a aparecer en esta parashá. Así que el Señor está diciendo, detente. Quédate quieto. No corras. Paz. Shalom. Yo estoy aquí. Hoy no vivimos, muchos de nosotros, ¿verdad? En un Shabbat donde medimos las cosas en codo y decimos, ok, puedo moverme hasta aquí, puedo moverme hasta allá. Pero hay un principio espiritual en todo esto. Límites nos protegen. Shabbat nos invita a no llenar el día de diligencia que puedan diluir la santidad del espacio sagrado. Shabbat nos invita a no convertirlo en un día de viajes, de prisa o de agenda. Personalmente, por ejemplo, yo cuando viajo, a menos que sea en emergencia o haya una complicación, ¿verdad? En el aeropuerto, yo no viajo en Shabbat. Porque no hace sentido si el Shabbat es un mandamiento que tú tienes que guardar para consagrarte tú, tu casa con el Señor. ¿Cómo tú vas a guardar Shabbat en un aeropuerto y montar un avión? O sea, tú no haces. Vamos a suponer que tú tienes que viajar y tú tienes que estar en algún lugar el sábado en la noche. Pues vas a tener que irte el viernes durante el día. ¿Por qué? Porque tú no quieres violar el Shabbat. Tú no quieres usar las 24 horas del espacio sagrado para llegar a un lugar común.
O sea, esto es bien importante. Y esto es trayendo la reverencia, el temor del Todopoderoso a la luz del mandamiento. Y es como en varias ocasiones cuando mi hija tiene que viajar y estamos buscando, yo siempre se lo estoy acordando. No puedes ir ahí, es Shabbat. Vas a salir en Shabbat. Y a veces pues tienen que buscar entonces algún vuelo que entonces sale, a veces tienen que estar un día adicional en el hotel. Ahora, si hay una emergencia de salud, una emergencia que tú tienes que llegar a tal sitio porque un ser querido se está muriendo. Pero, hermano, que en esta parashá podamos traer sobre la mesa algo claro que tiene que ser discutido con toda la familia. Shabbat no es para estar montado en un avión. Shabbat no es para estar en un aeropuerto. Shabbat es para estar en la presencia del Señor. ¿Podemos hacer eso? Porque el tiempo de meternos con Dios, porque el Dios que tú y yo le servimos no duerme, de día y de noche está a nuestro favor. Límites en Shabbat es parte de la manifestación de la santidad del día y la demanda del mandamiento. Este mandamiento nos habla a nuestro corazón de no salir emocionalmente del Shabbat con preocupaciones, no vagar mentalmente en trabajo, conflictos y ansiedades, pensando. Oye, pon límites aún a tu cerebro. No voy a pensar eso porque es Shabbat. No voy a hacerle esto por el Shabbat. Aprender a habitar en reposo en tu mente, en tu espíritu y físicamente estar en reposo. Un día para estar quieto. Un día para estar quieto y no para estar corriendo arriba abajo. El mundo nos enseña a avanzar, a correr, a conquistar, a lograr. Shabbat nos dice, para, stop the nonsense. Está quieto. Habita en la presencia del Señor. Y ver la salvación del Señor. Hay un texto que quiero leerte aquí, que me confirma más todavía la aplicación espiritual y el enfoque más profundo de este mandamiento. Déjame buscarlo aquí y es el momento que están frente al Mar Rojo. Y te lo voy a leer. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? En serio, nos traíste aquí para morir. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que los has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, Dios mío, Padre Santo, no teméis, estar firmes. Estar firmes. Y ver la salvación que Jehová hoy hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estás quieto, estás firme, no te muevas. Mira este mandamiento desde este punto de vista. Porque Dios está contigo. Oye, hermano, no vamos a servir a Dios, no vamos a obedecer a Dios, al Dios que saca la cara por mí, al Dios que abre el mar rojo por mí, al Dios que me defiende, que mientras yo duermo, Él es columna de fuego y durante el día, columna de día, guardándome a mí, a mis hijos. Él te cubre. Tú eres padre de familia. Tu obediencia hace que haya cobertura sobre tus hijos. Por favor, escuchen este mandamiento. Abramos el corazón y guardemos Shabbat. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que les haya gustado este enfoque y esta perspectiva de este Shabbat. Saben que son especiales para mí. Los abrazo y que tengan bendecidos Shabbats esta semana. ¿Ok? Shalom.